Lo pone, por favor. Lo pone. Ahí está. Arranque usted, don Javier, con nuestro amigo Muchas querido, gracias. el exministro, pero sobre todo un gran amigo y un analista económico, editorialista de Diario Expreso, el ingeniero Fausto Ortiz, gran MLXista y gran arquero. Debe estar dolido por el empate, pero bueno, Sí. ese no es el tema. Ahí está, mire cómo más o menos. Ahí lo saca de Ahí lo saqué de quicio. Lo sacó de quicio. Como ayer lo saqué de quicio al presidente de De Melec, Melec, sí. que ya no es culpa de uno, no es culpa de del equipo, en definitiva. Economista, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Cómo está, Javier? Buenos días. Saludos a usted y a la mesa de diálogo con la gente que escucha este programa. Bienvenido y venga para que visite las nuevas instalaciones de la Tiene que radio. venir, Faustito. Hay confusión, o hay abuso, o hay especulación, o hay atropello, no sé cómo llamarlo, porque el incremento del IVA, si bien es del 12 al 15%, tampoco debe generar que los precios de los productos suban 30, 40 centavos más. Ponía un ejemplo de una cajetilla de cigarrillos, de un almuerzo común y corriente que se lo venden en cualquier parte de la ciudad, que la gente ha tenido que pagar hasta 40 o 50 centavos más. Y así en algunos otros productos que la gente puede ir comprando. Eso está realmente mal. ¿Qué hacer en ese sentido, economista? Sí, el IVA es un valor fijo, ¿no? Es decir, sabemos que son 3 puntos más lo que se incrementa. En el ejemplo del almuerzo, supongamos que uno piense que el 3.50 incorpora IVA, y uno dice, si yo ese valor lo calculo antes del IVA y después le subo el nuevo valor del IVA, debería pasar a 3.60, digamos. Es decir, 10 centavos es lo que debería incrementarse, consecuencia del IVA, para hacer un ejercicio fácil. Si la gente lo está incrementando adicional, de alguna forma está tratando de reflejar algún incremento que no pudo pasarlo anteriormente. Pero ese deseo de incrementar el precio se debe estrellar contra la realidad de las personas que están comprando. Es decir, si mañana dice, mira, voy a ir al almuerzo al restaurante donde yo almorzaba antes y me han subido el precio, entonces salgo de ese restaurante y me voy al vecino que no lo ha subido. Entonces, al final del día va a haber un acomodo por el lado de la demanda. Nosotros hemos tenido algún tiempo una inflación bastante controlada, de los últimos 6 años, por ahí quizás 3 años con inflación negativa. En los últimos 2, el mundo ha estado con inflaciones altas, 6, 7%, y nosotros menos el 2,5%. Entonces, todavía hay algún rezago, pero en principio no debería haber un incremento importante en los precios, sobre todo aquellos que están vinculados con productos que no tienen IVA, ¿no? Que son entre ellos los de los almuerzos. Pero todo esto genera un aspecto de especulación, economista. Sí, pero eso de alguna forma era esperable. El asunto acá es que la gente pueda sentir y que tiene la posibilidad de ejercer poder con su decisión de compra, ¿no? Es decir, tiene que ir a buscar alguna otra alternativa. Y mira que algunos almacenes lo han entendido así y dicen, mira, no te voy a subir el precio, te voy a seguir tratando con el precio anterior. Inclusive yo puedo asumir temporalmente esos 3 puntos del IVA porque quiero vender, porque la actividad económica ha estado paralizada, y uno mira las cifras de crecimiento económico del 2023 y resulta que viene creciendo cada vez más lento, ¿no? En el 2021 creció 9, en el 2022 creció 6, el año pasado creció 2.4 y para este año la economía solo va a crecer 1%. Entonces quiere decir que venimos desacelerando y la gente quiere vender más. Entonces, para vender más no puede subir los precios. Pero eso tendremos que ir viendo cómo nos vamos acomodando a esta nueva realidad que es temporal. Ahora, la nueva realidad es que a este país, cada vez que se necesita plata por parte de un gobierno, clava el impuestos. Y mi querido economista, usted sabe que así no se puede vivir mientras los gobiernos o el gobierno de turno no corrija su déficit fiscal o sus gastos de manera que no son los adecuados, que es lo que uno puede analizar desde la parte externa. Vamos a seguir de reforma en reforma, de impuesto en impuesto, y así tampoco se maneja la economía de un país. Sí, pero lo que pasa es que debemos decir en algún momento ya basta de los subsidios. O sea, ¿por qué estamos con subsidios subsidiando a quien no lo necesita? Ahora están incrementando el precio del diésel y de la extra y Ecopaís por consecuencia
del IVA aumenta 5 o 6 centavos por ahí, y entonces eso le va a dar al gobierno anualmente, de aquí para un año para adelante, le va a dar unos 140, 150 millones de dólares. Pero el subsidio es 20 veces esa cantidad. Entonces hay que ir corrigiendo eso de ahí poco a poco, aunque sea. Pero y si no corregimos eso, entonces nos toca soportar el tema de los impuestos. Hay que equilibrarlo. ¿Quiénes pagan los impuestos? Sí, seguramente mucha de la gente que escucha este programa paga impuestos, pero la gran mayoría del país no paga impuestos. Para poner un número, de 3 millones de personas que tienen empleo formal, la mitad de los 3 millones de personas tienen de $500 para abajo en sueldo. Ellos no pagan impuestos a la renta, ellos pagan algún otro tipo de impuesto, el valor agregado, algunas cosas así, el IVA, pero el impuesto a la renta del grueso no está ahí, está en la parte más alta de la pirámide. Y entonces, y esa parte más alta de la pirámide también tiene el beneficio del subsidio. Entonces hay que ir cambiando un poco esos subsidios que están descontrolados para efectos de tener un país con algo de visibilidad a largo plazo, para que no estemos en estos brincos que usted acaba de señalar. Pero cuando también el gobierno o el Estado pone de su parte, pues. Es que esa parte es complicada, Javier. ¿Cuál es el subsidio, el segundo subsidio más importante? El 40% de la jubilación que paga el Estado. ¿Eso cuánto es? 3.000 millones de dólares al año. Entonces, eso lo paga el Estado. Entonces, ¿qué queremos? ¿Que el Estado lo corte? Sí, ojalá lo cortara, para que no pague ese 40%. Pero si no paga el 40%, se le descuadra la figura de la seguridad social. Uh-huh. Entonces, ¿cuál es el otro gasto importante después de la nómina, ¿no? Que son 10.000 millones de dólares aproximadamente? La obra pública. Y esa es la que se ha venido en picada, porque al no haber plata, el gasto se lo ha recortado a través de la obra pública, que es el peor de los recortes que pudiera existir. Y así uno puede analizar el presupuesto línea por línea, y resulta que es un presupuesto muy rígido, que no soporta mayores espacios de reducción. Hay espacio, por supuesto, pero seguramente en salud y en educación debe haber gente que no debería estar trabajando ahí, debe haber gente que debería sacarla, pero no es el grueso, el número completo que quisiéramos que eso baje. Eduardo, continúa con la entrevista, economista. Querido Fausto, gusto de saludarte. La última vez, yo coincido, estábamos hablando con Javier de ese tema del IVA, la gente quejándose, y también los sapos. Pero el único o la única forma de poder romper eso, Javier, y me vas a dar la razón, Fausto, Bolo y Jaime, es mediante el mercado. Es decir, si un restaurante subió, lo que dices tú, Javier, 50 centavos un almuerzo que valía 2.50 o 3, quieren cobrarte 3.50, tiene que haber uno que te cobre 3.10, pues. O tiene que pagar, no le compres a ese. No le comprarle al otro, que va a vender mucho, va a ser cuantitativo, no cualitativo, y la gente vas a tener calidad a buen precio, y lo vas a obligar a bajar. El mercado tiene que obligarte a bajar eso. Pero el problema es que la gente sí lo percibe y se queja. En fin, el problema es que la última vez que conversamos me decías que el hueco real era de 5.000 millones, era 10.000 y me hiciste el componente que 5.000 se necesitaban. El IVA me dijiste que iba a darnos como más o menos 1.000 millones, me dijiste, Fausto, ¿verdad? En un año completo, el IVA, dice el gobierno, debería dar unos 1.300 millones de dólares. Ya, y me decías, pero como empieza a cobrarse ahora en abril, y el gobierno recibe la plata en mayo, estamos hablando de 7 meses, que serán unos 600 o 700 millones lo que le queda al gobierno. Ya, entonces, eso, y necesitamos, y va a venir lo del subsidio de la extra y la eco, porque son las dos, los otros no lo van a afectar, que serán, creo, 500 millones más, Fausto. 600 millones. Según si es que aumenta el precio $1 o 60 centavos, serán esos entre 500 y 800 millones de dólares. Entonces, suponiendo que entre 600 y 800 son 1.500, digámoslo así, los 3.500 ¿de dónde salen? ¿Préstamos internacionales? Eso es con financiamiento. O sea, no podemos esperar que el déficit fiscal de 5.000 millones de dólares se los corte. O sea, hay que achicarlo un poquito, pero el resto es financiamiento. Es con deuda, entonces. Es con deuda. Okay. Y la deuda que es posible gracias a esas dos medidas de incrementar el IVA y los combustibles, si no, ni siquiera deuda habría. Ok, en ese mismo contexto, Fausto Ortiz, te quiero decir, ayer vi que algunos analistas decían que el crecimiento del Ecuador va a ser máximo al 1% PIB. Una vez, hace unos 3 años, Javier, tú te acordarás, Jaime, no sé si Bolito se acuerda, me dijiste
que no iba a poder, que no podía haber un año tan malo. Me parece que fue el 2020 o 2021, que de ahí para adelante iban a ser mejores. ¿Prevés que este año va a ser mejor que el otro o igual que el otro? El que pasó. El Banco Central cambió la metodología de medición del Producto Interno Bruto, que es la parte que también nos toca acostumbrar. Antes trabajaban con la referencia del año 2007 como año base, ahora trabajan con el año 2018. Y cuando estábamos con el anterior año base, decíamos la economía cayó 7% y le ha tomado 3 años recuperarse para llegar al nivel prepandemia. Esos números ya hay que dejarlos a un lado, hay que trabajar con las cifras del Banco Central nuevas, la base móvil del año 2018. Y resulta ahora que la caída en el 2020 fue casi del 10%, la recuperamos íntegramente el 2021 con un 10% de crecimiento. El año 2022 la economía creció 6%, es decir, seguía rebotando. El año pasado el crecimiento fue 2.4%, es decir, cada vez vamos creciendo más lentamente. Y para este año 2024 el crecimiento será, al menos en la estimación del Central, 1%. Es decir, venimos creciendo cada vez más lentamente y eso dificulta la actividad económica porque con ese crecimiento tan bajo y la población que crece a 1,5, quiere decir que se nos van acrecentando los problemas de desigualdad, se nos van acrecentando los problemas de salud, de educación. Y entonces ojalá que el ajuste termine de hacerse en este año para que el 25 en adelante podamos volver a ver crecimientos económicos. Es decir, para que lo entienda la gente, si no hay mayor crecimiento PIB, la economía no va a crecer más, porque es justamente con el PIB que crecen las cosas, ¿verdad? Crece la producción, crece los ingresos. O sea, claro, el PIB recoge el dato de crecimiento, digamos, ¿no? O sea, el PIB es el recipiente que te dice, veo que la gente está comprando más, que está aumentando el consumo, veo que el gobierno está haciendo obras públicas, veo que estamos exportando más. Estos indicadores hacen que crezca la economía y el PIB es la medición de ese crecimiento. Y lo que te están diciendo con un crecimiento para este año de 1% es que va a crecer muy poco, que ni siquiera va a crecer porque habemos más gente en el país, porque hay más gente cada vez generando más ingresos, es decir, que la gente no está generando ingresos. Y eso es comprensible porque el nivel de empleo que tenemos hoy día en el país es idéntico a la gente que estaba empleada en el año 2019 antes de la pandemia. Es decir, no hemos aumentado la cantidad de personas. Seguimos en las mismas 3.100.000 personas con empleo cuando hay cerca de 600.000 personas adicionales que han aumentado la fuerza laboral potencial, pero no han logrado conseguir empleo. Entonces se quedan en el desempleo y en el subempleo. Sigue Enrique San Martín y luego Jaime Velázquez. Gracias, Eduardo. Fausto, y eso es lo que preocupa precisamente, porque Javier hace un momento hablaba de la especulación, de cómo los ecuatorianos generalmente cuando se adoptan estas medidas aprovechamos. No hay un control de precios, se supone que debería existir un adecuado control de precios para que no se aprovechen de esta medida impositiva. La pregunta, o sea, lo que me preocupa a mí, Fausto, es el hecho de que seguimos en una economía en recesión, califican unos, otros paralizada, no hay incentivos, no hay créditos, o si los créditos aparecen serán con unas tasas de interés altas o elevadas, o en todo caso, producto de esta misma crisis, hay personas que no pueden acceder a un crédito. Pero sin embargo, siguen apareciendo los impuestos y hay un momento en que la gente no podrá pagar. ¿Por qué? Porque se señalaba que en un momento, me decían a mí, no te extrañe que hay una segunda o una próxima reforma tributaria, y dije, bueno, ¿y hasta dónde más? Porque ya en estos momentos es difícil cumplir, te digo, con estas obligaciones. Tú acabas de describir un panorama, efectivamente. Los niveles de desempleo se mantienen. Ahora otros señalan no, que cuando ya entre o veamos ya el IVA en su esplendor, tal vez precisamente por no poder cumplir estas obligaciones se puedan producir despidos. ¿Qué criterio tienes al respecto? Sí, mira que los impuestos del año 2023 igualaron al monto de impuestos que recibió Finanzas en el año 2014. Es decir, estamos recaudando lo mismo de hace más de una década. Mira eso te pasa un mensaje que hay algún problema ahí. O es la actividad económica, o es la evasión,
o es la ilusión, o ha cambiado la estructura, ya no tenemos un ISD tan alto, aunque ya regresó al nivel, ya hay baja en aranceles, es decir, algo está ocurriendo en el cambio de los impuestos. Hay una cosa interesante, el impuesto a la renta es el único impuesto que se lo ve sustancialmente mejor que años anteriores. El IVA al mes de marzo está plano, igual o menor que los 2 años anteriores, a pesar de tener algo más activa. El impuesto a la renta, en cambio, ese sí ha subido un poco. En condiciones normales, uno esperaría un nivel de precios como en la inflación un poquito alta, ¿no? Que haya algo de inflación. Por eso te pasaría el mensaje de que la gente tiene plata y está comprando productos y sigue comprando productos aunque los precios le suban un poco. Pero en este caso nuestro no hay la plata, no hay la demanda. Eso. Habrá por ahí alguien que quiera pescar a río revuelto subiendo los precios para ver si es que logra hacerlo o no, cobrar algo de lo que en el pasado ha perdido. Pero seguramente esos deseos van a irse ajustando y ese 50 centavos en el ejemplo del almuerzo inicial seguramente va a quedarse por ahí en unos 10 centavos o unos 15 centavos y la gente dirá, mira, si no me cambias ese precio, entonces yo voy a cambiar mi hábito de consumo. Cuando vaya a comer mi encebollado, voy a llevar mi pancito de la casa o voy a comprarlo en la panadería que está al lado, que está más barato. Entonces, eso va a tener que ir cambiando y forma parte de las cosas que chequeamos. Pero sí es cierto, incomoda el asunto de que estar en cada vez reformas tributarias para mejorar el ingreso, mientras la gente reclama que los gastos no se caen, pero tampoco la recaudación en conjunto no ha aumentado. Correcto. Continúa Jaime Velázquez. Listo. Gracias, Golo. Fausto, bienvenido. Mira, tantas cosas se dicen, se hablan, ¿no? Hace poco escuchábamos que hay que invertir socialmente, hay que recuperar el tejido social. Son programas a largo plazo. O sea, en estos momentos hay una crisis gubernamental porque no tiene plata el gobierno para hacer inversión. Esa es la realidad. Con estos impuestos más o menos se equilibra la balanza, la caja. Sin embargo, quien se ve perjudicado es pues, el ecuatoriano. Ahora, esto ha servido para que muchos negocios suban un precio exagerado. Y ahí viene lo que tú decías hace un momento. Es decir, el Ecuador está jodido porque efectivamente los ecuatorianos no sabemos cómo sobrevivir ante una crisis como la que estamos viviendo. Es decir, nos vamos a quejar, es que el gobierno subió el IVA y vamos y compramos un sobrecito que costaba $1, ahora cobran 1.50. ¿Por qué? Porque subió el IVA. No es así, si solamente son 3 puntos. Pero el tema está en la gente. La gente es muy cómoda y pretende pasarle la factura al gobierno para ver si de alguna manera puede bajar los impuestos o de alguna manera buscar que lo ayuden. ¿Qué hacer en este entorno? Porque lo que tú señalas es que saquemos los subsidios a la gasolina y eso va a ser otro golpe al bolsillo de los ecuatorianos. Sí, al final del día, Jaime, es un tema de la cultura de la gente. La gente que va a poder pelear porque no me vendas más caro o la tienda que va a tener que bajar el precio para poder vender más, ¿no? Hay gente que va a tener que salir de su inventario viejo, aunque sean los precios anteriores y asumiendo un poquito el IVA. Y cuando ya se acabe ese inventario, quizás entonces cuando toque reponer, ahí vas a poder entonces ahí sí trasladar ese diferencial. Entonces quizás veamos un par de golpes en la subida de precios, ¿no? Algo ahora en el mes de abril, cuando alguna gente pase el aumento del precio, y algo un par de meses adelante cuando la gente tenga que reponer su inventario para poder volver a vender la producción. Pero no hay un problema grave en el tema de la inflación. No lo terminamos de aceptar. El mundo y los vecinos están con una inflación más alta. Nosotros nos ha tocado una tranquilidad en el tema de los precios porque la gente al no poder vender no puede subir precios. Entonces, poco a poco eso se va a ir acomodando, no a los niveles del 7% de Estados Unidos hace 2 años o el 5% de buena parte del mundo. Nosotros el año pasado tuvimos una inflación de casi 3,5%. Este año me imagino tendremos una inflación también esperada así de apenas 2,5%. No hay una expectativa tan fuerte que o los combustibles o el IVA pueda tocar precios, pero sí nos va a tocar ver algunos precios
que intenten pescar al río revuelto algunos comerciantes, pero a nosotros nos va a corresponder hacer la tarea de dar unos cuantos pasos más y buscar un producto en mejores condiciones. La última pregunta, Fausto, ya para poder despedir el tema, es básicamente preguntarte, había una persona antes que tú, que estuvo aquí, que es Ramiro García, que decía el gasto, o mejor dicho, la forma como están afrontando la crisis es incorrecta por parte del gobierno. Es decir, la plata que va dirigida a la parte social no se está dando, sino que está yendo al pago de la deuda externa. Y me ponía ejemplos, hay médicos o medicinas no se compran, etcétera, ¿no? ¿Verdad? Desde el punto de vista tuyo de conocimiento, y esto es con cifras, ¿verdad? ¿Es realmente que el ministro de Finanzas no está priorizando la vida de los ecuatorianos para comprar medicinas o salud y educación y seguridad? ¿O realmente es que no hay plata en el gobierno y no tienen cómo pagar? Mira, el año pasado el déficit fiscal fue 6.200 millones de dólares y hubo atrasos alrededor de unos 5.000 millones de dólares. Es decir, no consiguió deuda para pagar el gasto del presupuesto y por eso tuvo que atrasarse. Y eso molesta a la economía porque son 5.000 millones menos de plata que entraron a la economía. Para este año, el déficit fiscal presupuestado es de 4.800 millones de dólares. Si es que aumentara la recaudación por el IVA y aumentara los ingresos por el petróleo, supongamos un momento que sean 2.000 millones de dólares, no quiere decir que eso nos va a solucionar el problema. Lo que te va a dar la posibilidad es de que no tengas que ir a buscar esos 2.000 millones de dólares adicionales de endeudamiento. La molestia de que por qué el gobierno paga deuda es porque te prestan los mismos para que les pagues a ellos mismos. O sea, estás en un revolving, ¿verdad? De hecho, si ustedes miran en las cifras del mes de marzo, ¿quién nos ha prestado la plata? Bonos de deuda interna se llama. Y cuando dices bonos de deuda interna, ¿cómo se llama? Nombre y apellido, Seguridad Social Ecuatoriana. El IES nos ha prestado más de 1.000 millones de dólares en estos primeros meses del año para pagarle algo al IES y algo a los otros. Entonces, sí, la deuda se paga porque tomas nueva deuda, ojalá en mejores condiciones. Pero para que la economía se reactive, hace falta que el déficit fiscal baje un poquito, pero que también se financie adecuadamente para que esa plata pueda ir a la economía y que no haya la cadena de atrasos. No te pago a ti porque no me paga el de atrás y por eso no le pago al banco y por eso el banco no le presta plata a aquel cliente que quiere contratar gente. Entonces, ojalá haya dinamismo, el ministro de Finanzas pueda aflojar un poquito más la plata, conseguir los recursos para financiar también el gasto y esa obra pública dinamice. Mira que la obra pública, el plan anual de inversión, estaba presupuestado en 1.300 millones de dólares y de repente de enero a marzo lo han bajado a 1.000 millones. Entonces, esos mensajes son negativos. En vez de incrementar un poquito la obra pública, el plan de inversiones, más bien lo han achicado porque no tienen plata, porque no saben de dónde conseguir o no tienen la certeza que la van a conseguir. Pero en eso hay que trabajar y hay que comunicar mucho más. Un comentario de Eduardo Salgado nos dice: subir impuestos no hará nada en una economía en recesión y sin bajar el gasto público peor. Es lo que dice. Sí, Eduardo tiene razón. Sin embargo, la práctica te dice que no es tan fácil bajar la nómina. La nómina ha estado plana, 8% del PIB en los últimos 5 o 7 años. Donde hay problemas está en la seguridad social, que el 40% ha aumentado, ahora son más de 3.000 millones, hace 6 años eran 1.500 millones. Entonces, la solución sería: corta la plata del gobierno a la seguridad social, pero le complicas la vida a la seguridad social y la salud. No hay cómo jugar con eso, que fue un fuego muy peligroso. Correcto, Fausto. Gracias por contestar las preguntas. Adelante, Eduardo, para despedir a Fausto. Un abrazo, ¿no? Mi querido Fausto. Muchas gracias. ¿No? Agradecerte gracias, Fausto. Y a usted, Jaime, también por alargarse. Por alargarse. Claro. Un gran abrazo y seguimos conversando. Gusto de saludarlo. Un abrazo. Gracias. Disculpe, era una sola pregunta. ¿Qué le pasa? ¿No dicen que se van a despedir el programa? Sí, pero no se vaya. ¿Cuál es el apuro?